Queridas, queridos, vamos a continuar con lectura y estudio de la obra de Melanie Klein. Tenemos frente a nosotros un texto relativamente corto. Espero grabarlo en este único video. Se llama La personificación en el juego de los niños. No sé a qué se refiere el título, puede entenderlo de varias formas, pero para entenderlo aproximémonos directamente al texto. Texto publicado en 1929. Dice Melanie Klein en un trabajo anterior titulado Principios psicológicos del análisis infantil. Relaté algunos de los mecanismos fundamentales que encontré en el análisis de niños. Antes de continuar, les dejo en la descripción, déjenme encontrar un lugar donde escribir. Ah, ¿dónde están mis libretas? Bueno, lo apuntaré en el celular. En la descripción les dejo principios psicológicos sobre el psicoanálisis o sobre el análisis infantil. Principios psicológicos. Listo. Dice el texto. Señalé que el contenido específico de sus juegos, que se repite constantemente o recurre a las formas más variadas, es idéntico al núcleo de las fantasías masturbatorias, y que es una de las principales funciones del juego infantil proporcionar una descarga de estas fantasías. Ajá. Escrito por la doctora Melanie Klein, y debo señalarlo, me parece una lógica muy interesante aquí. Compara la doctora Melanie Klein el juego con la masturbación, o al menos fantasías masturbatorias. Ajá. ¿Cuál sería la relación entre ambas? Las ganas de repetir algo. Ajá. Y dice justamente el juego, bueno, no lo dice tal cual. A través de la construcción de símbolos y la relación entre estos, permite la descarga en los niños de las fantasías masturbatorias. Es decir, ya no se trata de que voy a jugar con mis genitales, sino que voy a jugar con mis muñecos de Spider-Man contra pues, el Doctor Octopus. Pum, pum, pum. O Superman contra Batman. Pum, pum. Ajá. Se pegan, se maltratan, se agreden. Goku contra Vegeta, ajá, Goku contra Freezer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hablando de juegos de niños, juegos de niñas, ¿no? Es curioso también cómo se va transformando la actividad lúdica, la actividad del juego, conforme avanza el tiempo. Ajá. Y ahorita podemos también señalar el papel de las tecnologías como justamente una extensión corporal. Ajá. Y cómo a través del contacto con estos aparatitos, teléfonos celulares, podemos nosotros eh, tener, digamos, una relación simbólica con algo que no es nuestro cuerpo, pero que desarrollamos una necesidad de contacto. ¿Qué pasó? Me llegó notificación. Pum, 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 pum. Ajá. Ahorita vamos a continuar, queridas, queridos. Discutí después de la considerable analogía que existe, o analogía-comparación, las similitudes que existe entre los medios de representación usados en el juego y en los sueños, y en la importancia de la realización de deseos en ambas formas de actividad sexual. Aquí cuando dice discutí, todo esto se refiere al texto que nos citó al principio, ¿vale? Básicamente, ella está resumiendo su propio trabajo. También llamé la atención hacia un mecanismo importante en los juegos en que el niño inventa y asigna diferentes personajes. Esto sí lo recuerdo, efectivamente. Ahorita yo puse el ejemplo, muñequitos, pueden estar jugando, pueden estar peleando. Las Barbies, por ejemplo, no sé si las niñas de hoy jueguen con Barbies, pero sí sé
por diversos contactos que he tenido con padres de familia, con grupos de niños, cómo las niñas y los niños de hoy se emocionan cuando uno como adulto refiere, menciona, habla sobre los juegos en el celular. Cuando uno menciona Roblox en un grupo de niños, sus caras cambian. Ajá. De repente ponen atención. Les llama fuertemente la atención que un adulto sepa lo que hacen. Ajá. Y al menos en estos grupos que he atendido de niños, no bajo, digamos, un ambiente, no es que psicoanálisis de grupos no es posible. Ajá. Eh, y sin embargo, puedo observar reacciones en los grupos infantiles y de adultos, ajá, al abordar ciertos temas, al abordar ciertas actividades, la descripción, su mera palabra, ajá. Al hablar, por ejemplo, de Roblox y hay otro, ya no es tanto el Among Us, pero seguramente conforme avance el tiempo, todos estos intereses infantiles seguirán modificándose. Ajá. Entonces, aquí la doctora Klein, recordemos, recordemos, escribe este texto mucho antes siquiera de que hubiera televisión. Ajá. Pienso yo que es muy difícil que para 1929 ya existiera un personaje ficticio llamado Flash Gordon. Ajá. Y aún así, esto es importantísimo y curioso, los niños ya inventaban personajes. Ajá. El hombre, recuerdo un primito, eh, teníamos también la costumbre, como niños más grandes, de espantar a los niños y, digamos, nos nació la invención de el hombre alto. Era yo, pero en vez de, me ponía una sudadera con capucha y en vez de mostrar mi rostro, me ponía un balón de fútbol. Ajá. De forma tal que l- la figura era mucho más alta y los brazos se distorsionaban justamente por la distancia, ¿no? Eh, no me acuerdo si me ponía otras dos pelotas acá en la cabeza a manera de hombros, una extensión de mis hombros, y si era una figura bastante grotesca con la cual espantábamos a los primos más pequeños. Ajá. Miren, es que es curioso cómo eh, ahorita este texto y lo que estoy subrayando me da para aproximarme a las creepypastas del año, bueno, de la época actual. Y cómo esas creepypastas son inventadas para espantar, para entretener a los niños. Y muchas veces estas mismas historias vienen de boca de otros niños. Ajá. Pienso en Slenderman. Ajá. Y ahorita aproximándonos desde mi experiencia del hombre alto sobre la relación entre los niños y el temor. Les dejo un texto en la descripción, un texto de Sigmund Freud llamado Lo ominoso. Permítanme un segundo. Ahí está. Continuamos con el texto. El objeto del presente trabajo es discutir este mecanismo en mayor detalle, la invención de personajes. Ajá. Y también ilustrar con ejemplos de diferentes tipos de enfermedad la relación entre los personajes o personificaciones introducidas por los niños en el juego y los elementos de realización de deseos. Aquí, queridas, queridos, ¿qué fantasía, qué deseo cumple Slenderman? ¿Qué deseo cumplen todas estas historias, digamos, tenebrosas de la actualidad? Las creepypastas, las leyendas urbanas, no sé cómo llamarlas. Ajá. Y por otro lado, mm, estoy yo al hacer mención de las creepypastas, una relación entre
los niños y las historias en relación a la introducción al lazo social. Es decir, si tú te portas mal, te puede venir Slenderman a robarte o Slenderman se roba a los niños, niñas por X, Y o Z. Pero ahorita el texto gira en la relación entre el juego, la narrativa y los personajes, todos creados por niños. De ellos para ellos, de ellas para ellas, ¿vale? Dice Melanie Klein. Hasta el presente, mi experiencia es que los niños esquizofrénicos no son capaces de practicar juegos en el verdadero sentido de la palabra. Ahí le creo, de hecho, no lo había pensado, pero me parece también una aseveración bastante posible. La raíz es justamente la naturaleza de la esquizofrenia. Ajá. Los esquizofrénicos pueden construir un lenguaje, pero su desarrollo con los símbolos es muy particular. Y justamente, recordemos la palabra esquizo, es como una división notoria, contundente, hasta cierto punto grotesca de la personalidad. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. Ejecutan ciertas acciones monótonas, los niños esquizofrénicos, y es un trabajo laborioso penetrar a través de ellas hasta el inconsciente. Ustedes, queridas, queridos, podrían identificar a una persona esquizofrénica dependiendo de lo que él o ella esté hablando con ustedes. Si ustedes no logran identificar una intención, un deseo, qué quiere esa persona frente a ustedes, muy posiblemente estén hablando con un esquizofrénico. Ajá. También otra cosa que ya no tanto los niños, sino los adultos esquizofrénicos transmiten es una sensación de temor. Ajá. No es solo la sensación de extrañeza como esta persona es muy rara, esta persona me cuesta trabajo entenderla, no sé a qué se refiere, no sé qué me quiere decir, sino también suelen alzar la voz pensando que así serán entendidos, suelen ser muy incisivos, no respetar el espacio personal, de una manera no conciben esa diferencia común entre las personas. Las personas, digamos, esquizofrénicas hablan en sobreentendidos, digámoslo así. No solo en entendido, que esto podríamos entenderlo. Una conversación podría, digamos, incluir típicamente la frase, ¿a qué te refieres? No te entiendo del todo. Ah, ya entendí. Cuando dices esto, quiere decir que esto y esto y esto. ¿Es correcto? No tanto así. Cuando quiero decir esto, quiero decir esto y esto y esto. Ajá. Un esquizofrénico no concibe esa diferencia. Para él, para ella, el lenguaje es el lenguaje. Ajá. Muchos esquizofrénicos, justamente por este tipo de diferencias o de dificultades en el lenguaje, no pueden formar el lazo social. Ujú. O lo forman de manera muy superficial y suelen justamente terminar, al menos en la sociedad mexicana, de indigentes. Ajá. Vamos a continuar. En caso de tener éxito, en caso de lograr penetrar las acciones monótonas de los esquizofrénicos y poder, digamos, establecer la relación entre el signo y el significado, viendo los lacanianos entre el significado y significante. Ajá. En caso de tener éxito, encontramos que la realización del deseo asociada a esas acciones es preeminentemente la negación de la realidad y una inhibición de la fantasía. Bien, bien observado, doctora Klein. Mire, usualmente no suelo decir estas cosas con la doctora Klein, pero este texto me parece bastante acertado. Les he mencionado cómo los esquizofrénicos suelen tener estas diferencias, roces, a veces recurren a la violencia por no sentir que son comprendidos, y estoy forzando mucho la frase ser comprendidos. El esquizofrénico justamente es ajeno a la realidad de la incomprensión. Ajá. Para ellos no existe diferencia entre mensaje y comprensión, mensaje y
Resultado, para ellos es exactamente lo mismo. Ajá. Y aquí, digamos, la doctora Klein nos hace una frase que pone mucho en evidencia ese tipo de lógica esquizofrénica. Ajá. Es como si, voy a ponerlo voy a ilustrarlo de una manera exagerada. Ajá. Fueran súper, súper, súper fanáticos de una religión que solo ellos entienden. Ajá. Son como encerrados en una burbuja, no tanto ideológica, yo más bien podría pensar eh, simbólica. Repito, la esquizofrenia es algo así como una burbuja simbólica. Ajá. Con simbólica me refiero justamente, el sujeto se encierra dentro de sí mismo. La persona esquizofrénica no suele reconocer una diferencia entre el deseo y la realidad. Justamente, la intención de encerrarse en esa burbuja simbólica es la negación de la realidad. Todo es mi deseo, todo. Ajá. Y fuera de mi deseo no concibo nada. Curioso esto, una inhibición, al menos lo entiendo así, un rebajamiento de la fantasía, una apropiación de la fantasía. Ahí la palabra inhibición no la entiendo del todo. Ajá. Porque justamente de lo que pienso yo, al menos de mi contacto con esquizofrénicos, es como la fantasía se exacerba, se exagera, al punto de que sustituye a la realidad, la fantasía. Ajá. Lo he explicado en otros videos como si la esquizofrenia fuera una pesadilla permanente. Ajá. El delirio justamente sería el argumento cíclico, el argumento cerrado, defensivo que tiene el esquizofrénico hacia la realidad. Ajá. Dice Klein, en estos casos extremos no se logran las personificaciones. Curioso. Miren, aquí tengo que recurrir a otros textos de Freud para aproximarme a esa frase. Textos que les dejo en la descripción. Psicología de las masas. Psicología de las masas y análisis del yo, texto de Sigmund Freud. Otro texto, la decisión del yo en el proceso defensivo. Y neurosis y psicosis. Todos estos de Sigmund Freud. Es curioso, queridas, queridos, cómo el psicoanálisis se crea justamente a partir de observaciones, ¿no? Observaciones sobre la naturaleza humana. Ujú. Dice la doctora Klein aquí arribita, los niños crean personajes. Para sus juegos, no es tanto que exista o no existan muñecos, juguetes, etcétera. Ajá. Es que ellos, los niños, se inventan personajes. El hombre de goma, el hombre de paja, la mujer de arena, bla, 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 bla. El hombre gato, la mujer caballo, X, Y, Z, al infinito. Ajá. Otro más. Tótem y tabú. Otro texto más. Creo que este también es central para comprender esto que estamos leyendo y esta observación que les voy a hacer. Los niños crean personajes, los esquizofrénicos no. Y es que justamente en la esquizofrenia, esquizo, división, frenia, ánimo. Un ejemplo, podríamos ilustrar también la esquizofrenia como un quiero y no quiero. El conflicto no existe. En la neurosis es el conflicto, lo reconozco, me duele, me molesta, pero no quiero hacer nada al respecto. Ajá. En la psicosis, el conflicto no existe, todo es mi deseo. Y todo lo logro a través, digámoslo así, de una negación grotesca de la realidad.
Ajá. En esos casos extremos no se logran las personificaciones. ¿Cuál es la personificación más típica de toda la historia de la humanidad? Dios. Oh, eh, no me acuerdo qué. Doctor House. Doctor House, por supuesto, otro personaje ficticio, pero Doctor House, en su ánimo ácido, en su personalidad, ¿cómo decirlo? Sarcástica, se refería a Dios como el amigo imaginario de la humanidad. Algo así. Ajá. A partir, digamos, de esta observación, cómo la humanidad personifica su propia voluntad, cómo la humanidad puede construir representaciones de su deseo, representaciones de sus límites, representaciones del mundo y de sí mismo, nos aproximamos a las personificaciones. Ajá. Y esto, justamente, psicología de las masas, como una manifestación natural del yo. Yo percibo mi deseo y yo reacciono ante ese deseo. El psicótico, el esquizofrénico, ¿no? Aquí me llama la atención y lo podría plantear de la siguiente manera. El esquizofrénico tiene deseo, porque después de todo se encierra. No hay negación, diga, no hay no hay una cancelación del deseo, sino todo su deseo lo cubre, pensaría yo. Pero lo estoy planteando desde un lenguaje un tanto lacaniano. Ajá. Para que haya deseo, por supuesto, tiene que haber frustración. Pero si el psicótico, el esquizofrénico, se encierra en su burbuja narrativa, se encierra en su fantasía, se encierra justamente, ¿dónde está la frustración? Pensaría yo. Tal vez se podría hablar de una frustración primigenia, es decir, ante la menor variación del deseo, el psicótico se encierra. Ajá. El neurótico tambalea, pero como que le gusta y está entre sí y no permanentemente. Ajá. Vamos a continuar. Mi pequeña paciente, Erna, de 6 años, presentaba al comienzo del tratamiento una grave neurosis obsesiva, que enmascara una paranoia que fue revelada después de considerable cantidad de análisis. Miren, esto es curioso. Aquí yo he mencionado en el texto dos categorías, neurosis y psicosis. Estas eran categorías, digámoslo así, de salud mental en tiempos de Freud y por lo tanto tiempos de Melanie Klein. Freud muere en el 39. Para estos tiempos Freud todavía seguía vivo y de hecho con bastante fuerza, pienso yo. Pero hablamos de psicosis y neurosis como un espectro de posibilidades de interacción del ser humano consigo mismo. Ajá. Yo creo que sería más correcto agregar consigo y con la realidad. Ajá. En la medida que eh, somos individuos relativamente normales, nos vemos coartados, interrumpidos de nuestro contacto con la realidad justamente por nuestro propio deseo. Ajá. Esto es una neurosis, pero una neurosis no necesariamente puede ser grave. Ajá. Hablando de las neurosis, puedo mencionar histeria y neurosis obsesiva, al menos de acuerdo al trabajo de Freud. Sin embargo, estas neurosis pueden ir, digamos, siendo cada vez más graves, de forma tal que el deseo se va conformando como una especie de burbuja
como he descrito justamente el mecanismo esquizofrénico o psicótico. Ajá. Aquí cabe destacar, estoy considerando la esquizofrenia como una forma de psicosis, justamente como la paranoia. Ajá. Hablando de categorías u organizaciones de enfermedades mentales, y estoy usando la palabra en el sentido, digamos, popular, no especializado, ahorita la neurosis fue borrada de los manuales diagnósticos, pero no de los libros de historia. Ajá. Podríamos decir la neurosis sería camino hacia la psicosis. Y hablando de la relación de la psicosis con la persona normal, justamente, obra de Freud, la interpretación de los sueños. Por eso les hablaba y les describía la esquizofrenia como una pesadilla interminable, una pesadilla 24 horas. Ajá. No es tanto así. Mi descripción fue de esa manera hecha para nosotros ver cómo podemos entender la esquizofrenia sin ser esquizofrénicos, porque soñamos, ustedes y yo. Es Freud en la interpretación de los sueños quien menciona es que en los sueños se invierte el funcionamiento psíquico. No es el mundo quien nos aporta los estímulos, sino somos nosotros quienes aporta y organiza los estímulos. Ajá, un sueño. Entonces, la genialidad de Freud consistió en encontrar ese hilo conductor, desde las locuras más descabelladas hasta la normalidad humana, que por supuesto podemos nombrar normalidad entre comillas, por cómo todas y todos los seres humanos, desde muy pequeños hasta ya muy avanzada nuestra edad, nos vemos influidos de una u otra forma por nuestro propio deseo. Ajá. Es decir, podríamos asegurar que la neurosis, a pesar de ya no ser diagnosticable, existe, nos afecta a la gran mayoría de la humanidad, pero hay algunos de nosotros que somos más raros. Y, por supuesto, no solo es más raro, sino también que tenemos mayores problemas de construcción de lazo social, construcción y sostenimiento. Y no estoy hablando tanto de, ¿cómo decirlo? Gente que cambia de trabajo, sino más bien gente que tiene problema al momento de relacionarse con otros seres humanos. Hablando de grave neurosis obsesiva, ahorita yo creo que la doctora Klein nos va a narrar cómo fue diagnosticada esta, pero fíjense cómo la doctora Klein subraya, había una paranoia, podemos decir una psicosis, pero esta psicosis la cubría una neurosis grave, ponzoñosa, peligrosa, apestosa, como ustedes gusten llamar o calificar esta grave neurosis. Ajá. Pero podemos decir también un mecanismo sumamente primitivo en el cual la niña tenía miedo del mundo. Todos eran malos, todos eran sus enemigos. Y eso lo recubrió, lo envolvió con unas ganas de limpieza ridículas, grotescas. Por ejemplo, ¿no? Ganas de limpieza. Neurosis obsesiva grave, podría yo pensarlo. Ahorita vamos a leer los síntomas, pero una neurosis obsesiva grave. Tengo que lavarme las manos 100 veces al día porque si no, no puedo salir de mi casa. Tengo que rezar 1000 Padres Nuestros todas las noches porque si no, no puedo dormir. 1000 Padres Nuestros, me tardo 4 horas, por ejemplo, ¿no? Tengo que, pero son sujetos que quieren controlar. Ajá, dice el texto. Bueno, al respecto de la neurosis obsesiva, debo tener ¿cómo se llama? Alguna lista de reproducción sobre neurosis obsesiva.
Permítame, neurosis obsesiva. Listo. Vamos a continuar. Erna, la paciente de Klein, en su juego, me hacía representar a la hija, mientras ella hacía de madre o maestra, es decir, la chiquita Erna iba a consulta de Klein y ahora le dice la niña a Klein, tú eres la niña, tú eres mi hija y yo voy a ser tu mamá o yo voy a ser tu maestra. Continúa el texto. Yo entonces tenía que padecer fantásticas torturas y humillaciones. Si en el juego, y aquí, Erna la torturaba, no, estaban jugando. ¿Me explico? Eso es la genialidad infantil. Hey, Erna no la lastimó, estaban jugando. Y por ejemplo, te estoy serruchando la mano, te estoy cortando la cara, ajá, con los dedos así. No, no tiene tijeras, son dos dedos que simplemente le hace así. Te estoy cortando la lengua, a ver, sácala. Mm. Y ni siquiera le toca la lengua. Ajá. O te disparo. Pshu, 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 pshu. ¿Sí? Dice el texto. Si en el juego alguien me trataba bondadosamente, generalmente resultaba que esta bondad era solo fingida. Los rasgos paranoicos se manifestaban en que yo era constantemente espiada, mis pensamientos eran adivinados, y el padre o la maestra se aliaban con la madre en contra mía. ¡Wow! De hecho, estaba constantemente rodeada de perseguidores. Yo misma, en el rol de la niña, tenía que espiar y torturar continuamente a los otros. ¡Wow! Frecuentemente, Erna misma representaba el papel de niña. Entonces, en general, su juego terminaba con ella escapando a las persecuciones. En estas ocasiones, la niña era buena. ¡Wow! Haciéndose rica y poderosa, transformada en reina y vengándose cruelmente de sus perseguidores. Fíjense otra cosa, queridas, queridos. Les hablé de la religión, pero también busquen los cuentos originales de los hermanos Grimm. Ajá. Cómo en los cuentos y también historias populares se manifiesta este tipo de dinámicas. Es decir, la niña como tal no era una súper enferma, sino simplemente una niña. Ujú. Dice el texto, luego que se agotaba su sadismo en estas fantasías aparentemente exentas de inhibiciones, aparentemente esto me gustó. Esto sucedió después de un tiempo de análisis. Venía la reacción en forma de profunda depresión, ansiedad y agotamiento corporal. Es decir, ya jugué y ya hice y deshice, pero, qué mala soy. ¿Por qué soy así? Hay un meme, ¿no? Se me olvidó cómo iba el meme. Ya no me acuerdo, pero había un meme de una chica que se veía al espejo y decía algo similar con, ¿por qué eres así? Qué curioso. Pero miren, ese meme ilustra la reacción neurótica de la niña. Cuando digo neurótica, es porque esta depresión y ansiedad era su forma de autocastigo. Entonces, cuando uno hace cosas y luego se castiga por ellas, podemos hablar de un mecanismo de satisfacción. Neurótico, sí, humano también, pero en donde hay justamente una dinámica masturbatoria. Y no hay necesariamente un contacto genital, pero se trata justamente yo para mí. Yo hago, deshago y luego me castigo. Y así, con mi propio castigo que me impongo a mí mismo, me alivio. Y pum, 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 pum. Ajá, vamos a continuar. Entonces, su juego reflejaba la incapacidad de soportar esa tremenda opresión, manifestándose en una serie de síntomas graves. Nota 159. Espero publicar pronto un libro en el que se encontrará un relato más detallado de este caso. Ah, bueno, gracias, Melanie. Doctora Klein. A ver, 159. Ah, caray, ¿dónde estoy? Ya leí tanto. No veo la... Aquí está.
Digo, y tanto, llevamos como una página y media. Dice el texto. En las fantasías de esta niña, todos los roles utilizados entraban en una fórmula. Dos partes principales, el superyo perseguidor y el ello o yo. Aquí, antes de continuar, esto está hablando, digamos, de palabritas psicoanalíticas. Si mal no recuerdo, el superyo se introdujo más allá del principio de placer y luego el yo y el ello. Ajá. Más o menos por 1920, 9 años antes de haber escrito Melanie Klein este texto. Les dejo en la descripción más allá del principio y el yo y el ello. Textos de Freud. Ajá. Ahora, regresamos. Aquí me quedé. Dos partes principales, según el caso, amenazados de alguna manera menos cruel. A ver, otra vez, otra vez. Ok, ok. Miren, en este caso, la niña jugaba con Clay. Era, digamos, su forma de hacer análisis. Vamos a jugar. ¿A qué quieres jugar? Y le daba a los niños, Melanie Klein, la iniciativa. Ay, bueno, yo voy a ser un bombero. O yo voy a manejar un coche. Y tú eres mi copiloto o tú eres mi pasajera. Ajá. O estoy manejando un camión. O X, Y o Z. Y el juego de, ¿cómo se llama la niña? Erna. El juego de Erna es, yo voy a ser tu mamá o maestra. Y yo te voy a torturar. O yo te voy a X, Y, Z. Ajá. En juego, por supuesto, no lastimó a Klein, pero dice Klein, en en las fantasías de esta niña, habían dos partes principales, se entiende. Niños, adultos, pequeños víctimas y adultos agresores. Ajá. Pero también los pequeños, las niñas, o bueno, los niños, pueden ser agresores. Y eso me pone triste, dice Erna. Ajá. Depresión y ansiedad, agotamiento corporal. Entonces, a veces, y es curioso, en este caso, el super yo, que debería, al menos en la teoría freudiana, debería ser el super yo, la abstracción, la apropiación de los padres, no de los valores paternos, sino de los padres. Es decir, yo quiero ser como mi papá y por lo tanto yo hablaré así. Y yo también quiero ser como mi mamá, por lo tanto seré así. Ajá. Y como ellos me perseguían, ahora yo persigo. Ajá. Podemos notar en este super yo justamente esto, grave neurosis obsesiva. Podemos nombrarlo como un super yo superpoderoso. Ajá. Que persigue de forma cruel los deseos infantiles y al yo. No Melanie Klein, ni yo, ni Freud. La estructura de la identidad de la niña. Ajá. Es decir, yo juego y soy mala, pero luego me pongo triste porque soy mala. Ajá. Según el caso, amenazados. El deseo infantil, el ello, o eso que yo hago con el ello. Ujú. Pero de ninguna manera menos crueles. Ok, vamos a ver. En estos juegos, la realización de deseos radicaba principalmente en el esfuerzo de Erna para identificarse con la parte más fuerte, para dominar así su miedo a la persecución. El yo fuertemente presionado. Antes de continuar, queridas, ¿por qué tenía miedo a la persecución? Primero que nada, ¿por qué había una persecución? La persecución como una forma de culpa, pero la culpa también, dentro de la lógica, no solo freudiana, sino humana, la culpa como el resto de un gran placer. Ajá. Y el gran placer puede ser o la masturbación o también la eliminación fantasiada de los padres cuidadores. Ajá. El deseo de muerte de los padres cuidadores. He ahí
estamos hablando en esta estructuración, digámoslo así, de este delirio de persecución, de esta paranoia, de hipótesis. Cada caso es distinto, queridas, queridos. Y sin embargo, ustedes pregúntense, ¿esta ansiedad realmente de dónde me viene? No está malo sentir la ansiedad, pero si dejamos que nos consuma, que nos quite todos los días el sueño, podemos perder ante nosotros mismos. Dice el texto, el yo fuertemente presionado trataba de influir o engañar al super yo para impedir su triunfo sobre el ello. Miren, el yo trataba de poner al ello muy sádico al servicio del super yo, y combinar a ambos en la lucha contra un enemigo común. Miren, un empeño de, ¿cómo se dice? Unión. Ajá. Por su naturaleza, podemos decir, ahí está la segunda tópica, siendo de forma estricta, abordando el psicoanálisis conforme a su historia, ello, yo y super yo, y aún así, todo ello, todas estas tres estructuras forman parte de lo inconsciente. Ajá. El yo, curiosamente, es eminentemente inconsciente. Ujú. ¿Dónde queda la voluntad en todo esto, queridas y queridos? Podríamos decir que la voluntad es lo último de lo último de lo último del yo. Y sin embargo, existe. Ajá. Aquí vemos justamente un esfuerzo de voluntad. Es que, querida doctora Klein, yo quiero cosas, pero eso que quiero sé que está mal y pues me angustio. No lo logro, no logro tampoco calmar mi angustia, pero quiero cosas. ¿Y qué quieres? Una paleta de chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué me angustio? Ajá. Es un deseo. Y justamente en la relación del ser humano con su propio deseo es que sobrevienen, digámoslo así, primero que nada, estas observaciones por parte de los psicoanalistas y segundo, estas reacciones de la gente frente a sí misma. Ajá. Una paleta de chocolate no tiene nada de malo, a menos de que seas diabético. Pero aún así, no sé si existan paletas de chocolate sin azúcar. Supongo que sí. En fin, ¿dónde me quedé? Aquí. Voy a repetir esto. El yo fuertemente presionado trataba de influir o de engañar al super yo para impedir su triunfo sobre el ello. El yo trataba de poner al ello muy sádico al servicio del super yo y combinar a ambos en la lucha contra un enemigo común. Este enemigo común, a veces los padres, a veces ella misma, Erna. Ajá. Esto requería el amplio uso de mecanismos de proyección y desplazamiento, claro. Justamente, queridas, queridos, estos mecanismos observados por Freud en la interpretación de los sueños pueden explicar justamente esta dinámica de el esquizofrénico o el psicótico, la esquizofrénica o la psicótica con el mundo y con ellos mismos. No saben qué es qué. Ajá. De esto es básicamente la interpretación de los sueños. Proyección, desplazamiento. Ujú. Hay otros mecanismos, pero ahorita no voy a entrar en detalles. Para eso, les dejo la interpretación de los sueños en la descripción. Cuando Erna representaba el papel de la madre cruel, la niña mala era el enemigo. Por eso la colocaba a ella como niña. Ajá. Cuando ella misma era la niña perseguida, pero que se transformaba rápidamente en poderosa, el enemigo estaba representado por padres malvados. En cada caso existía un motivo que el yo trataba de hacer plausible ante el super yo
para entregarse a un sadismo sin restricciones. En función de este bloque, entre comillas, el superyo debía tomar medidas contra el enemigo como si fuera contra el ello. Los deseos, deseos infantiles. Ajá. No obstante, el ello continuaba buscando secretamente su gratificación, predominantemente sádica, dirigida contra los objetos primarios, papá y mamá, hermanos posiblemente. Con esas satisfacciones narcisistas logradas por el yo, en sus victorias sobre los enemigos, tanto internos como externos, también apaciguaba al superyo. Repito, también apaciguaba al superyo. Y así era de considerable valor para la disminución de la angustia. Miren, es decir, los demás son mis enemigos. Y al vencerlos es porque soy buena, bonita e inteligente. Y justamente, como ellos son enemigos, si yo elimino a mis enemigos, no solo es porque sea muy inteligente, bonita, elegante, todo. Soy lo mejor de lo mejor. También, al ser lo mejor, puedo ser como papá o mamá. Ajá. Y entonces ellos no tienen por qué estar enojados a pesar de que yo soy una niña mala, por ejemplo, ¿no? O soy un niño malo. Dice el texto, esta alianza entre las dos fuerzas puede, en casos menos extremos, ser de relativo éxito. Puede pasar inadvertida para el mundo externo y no conducir a una enfermedad. Pero, en el caso de Erna, se derrumbó completamente a causa del excesivo sadismo, tanto del ello como del superyo. Por consiguiente, el yo se asociaba con el superyo y trataba, castigando al ello, de extraer cierta gratificación. Pero esto, a su vez, se convertía inevitablemente en un fracaso. Qué dinámica expone, ¿eh? La, la doctora Klein. Mm, mm. Resulta un poquito incluso difícil seguirle el paso. Me ha hecho preguntarme, está hablando de un super yo y un ello sádico. ¿Dónde está el placer en cada instancia psíquica? Hablando de ello, yo y super yo. ¿Cuál sería el placer? Y es que, justamente, algo que vimos desde la interpretación de los sueños, puede ser que mi yo sienta un displacer donde mi super yo obtenga un placer. Sueños de muerte de personas queridas, para, digámoslo así, estructurar la hipótesis de el sueño como cumplimiento de deseo. Ajá. Voy a ponerlo de otra forma. Yo como niño quiero jugar con mi papá. Quiero jugar fútbol. Ajá. El hecho de jugar fútbol no simboliza otra cosa más que jugar fútbol. Estoy con papá. Ajá. Pero resulta que papá se lastimó el pie. No puede jugar conmigo. Yo entiendo. Papá no puede correr. Papá no puede siquiera tocar el balón. Le duele el pie. Pero maldita sea, papá quería jugar. Y me enojó con él. Ajá. Soy un niño y puedo entender esas diferencias. Yo me he lastimado el pie como mi papá, pero el hecho de que yo comprenda no elimina, no cancela mi emoción. Ajá. Y por lo tanto, papá está lastimado, pero yo quiero castigarlo. Podemos decir es injusto, sí, pero es también humano. Ajá. Y ahorita con esto estoy ejemplificando justamente un ello y un super yo sádico. Malo, bueno, depende de dónde esté.
¿Qué tal si son ustedes, queridas, queridos? Porque eso es lo otro. Ahorita el caso nos está invitando a pensar en el sadismo, pero ¿y qué tal el masoquismo? Otra duda que tengo, una buena pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, neurosis y psicosis. Ajá. Ya les pregunté cómo se distribuye el placer en las tres instancias, ello, yo y super yo. Y por otro lado, diablos. Es que miren, hay muchas formas de verlo. ¿Cómo se distribuye el placer, el dolor? Y hablando de masoquismo, ¿bajo qué dinámicas se constituye, digamos, la inclinación al sadismo o al masoquismo? Ambas adaptativas. Uh, Tal vez he sido muy abstracto, pero me ha llamado la atención eso. No estamos hablando de gente sumamente mala y enferma mentalmente, no. No, 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 queridas, queridos, es básicamente la humanidad entera. Sádicos y masoquistas. Ajá. La niña del caso de Klein era sádica. Niña sádica. También hay niñas y niños masoquistas. Ajá. Niñas y niños que son más bien pasivos. Y fíjense, su pasividad no es total, es que buscan ser regañados, buscan ser castigados. Ajá. Física o verbalmente. Buscan el pago por un acto malo, porque al momento de ser castigados, no solo obtienen una gratificación física, posiblemente sexual, posiblemente ya haya un placer ahí, no lo sé, habría que ver el caso, pero al recibir un castigo, esta es la lógica masoquista, el castigo trae consigo un alivio. Ajá. Y como hay alivio, están esperando nuevamente la acumulación de otra tensión, que puede ser física o psicológica, para buscar justamente esa clase de alivio que solo el castigo, el dolor puede traer. Ajá, caray. Y esto no lo dice Klein, lo estoy diciendo yo, pero fuertemente ya estudiado en la obra freudiana, ¿no? Y de todo esto pueden dar cuenta en la historia de este canal de YouTube, queridas, queridos. Si bien tuve mi seminario de formación como psicoanalista, es la mera introducción. Me acuerdo, doctora Silvia Heiser Guerrero, donde quiera que esté, decía ella, mi analista, directora, el psicoanalista se forma en soledad. Totalmente cierto, querida doctora Silvia Heiser. En soledad, puedo decir, podemos entender como el superyo es no solo el origen, sino el principal sostén del sadismo. Mientras que ese mismo superyo puede ser abordado desde la pasividad. Es decir, yo sé que si tú me castigas es porque vas a estar ahí. ¿Me explico? El masoquismo no es nada más gente que se está chupando los dedos pensando cómo los van a castigar. Es una relación con el otro, es una forma de hacer lazo social. Y por supuesto, los sádicos no son malos desde el punto de vista moral. Simplemente les encanta el dolor del otro. Así se ligan con ellos.
Y por supuesto, sádicos y masoquistas encontrándose, clic. Y he ahí lo rico de la vida, queridas, queridos, y lo rico de la humanidad. Lo rico tanto en el sentido de amplitud, amplitud de variaciones, como lo delicioso en lo físico. Ajá. En lo físico y en lo anímico. Bueno, ya. Es que todo esto, queridas, queridos, no lo dice Klein, pero lo insinúa. Y lo estoy, digamos, no completando, sino más bien argumentando con Freud. Ajá. Ahora, continúa el texto. Yo creo que no hemos avanzado mucho, pero es un texto rico. En función de este bloque, a ver, otra vez, regresamos un poco atrás. Cuando Erna representaba el papel de la madre cruel, la niña mala era el enemigo. Pero fíjense, ella era la niña mala y al mismo tiempo ella podía ser su mamá. Me explico. Aquí ella se divide, se separa. Entonces, podemos decir, era un mecanismo psicótico bajo el servicio del principio de placer. Ujú. Yo sé que soy mala, pero mi mamá me castiga. Yo sé que puedo ser la enemiga de mi mamá. Ajá. Y luego, ella ya no era la madre, ella era la niña perseguida, pero se transforma rápidamente en poderosa. El enemigo estaba representado por los padres malvados. En cada caso existía un motivo que el yo trataba de hacer plausible ante el super yo, es decir, yo soy mamá y al mismo tiempo, o en otra ocasión, yo soy la niña mala, y en ambos casos yo me castigo. Ajá. En ambos casos, fíjense, eso es lo genial de esa niña, Erna. Yo castigo y yo soy castigada. Y aquí me acuerdo otra vez más de Freud. El masoquismo es un sadismo vuelto hacia uno mismo. Ajá. Esa lógica está. Esa lógica justamente sostiene el masoquismo. No hay no hay masoquismo sin sadismo. O podemos decir, el masoquismo es la evolución y al mismo tiempo la retrotracción del sadismo. Así, ¡zup! Ujú, dice el texto. En función de este bloque, el superyo debía tomar medidas contra el enemigo como si fuera contra el ello, como si fuera contra los impulsos, instintos, deseos, prohibidos todos. Ajá. El conjunto de deseos prohibidos. No obstante, el ello continuaba buscando secretamente su gratificación predominantemente sádica, dirigida contra papá y mamá, los objetos primarios. Con esas satisfacciones narcisistas logradas por el yo en sus victorias sobre los enemigos, tanto internos como externos, internos, el ello, externos, los padres. Ajá. También apaciguaba al superyo, y así era de considerable valor para la disminución de la angustia. Esta alianza entre las dos fuerzas puede, en casos menos extremos, ser de relativo éxito. Puede pasar inadvertida para el mundo externo y no conducir a una enfermedad. Pero en el caso de Erna se derrumbó completamente a causa del excesivo sadismo, tanto del ello como del superyo. Por consiguiente, el yo se asociaba con el superyo y trataba, castigando al ello, de extraer cierta gratificación. Pero esto, a su vez, se convertía inevitablemente en un fracaso. Se presentaban repetidamente intensas reacciones de angustia y remordimiento que mostraban que ninguna de las contradictorias realizaciones de deseos podía mantenerse en pie por mucho tiempo. Ok, ok. Vamos a terminar este párrafo. Es un párrafo un poco extenso, pero ha sido un capítulo bello y este párrafo finaliza con el caso de Erna, al menos por el momento.
El ejemplo siguiente muestra cómo dificultades análogas o parecidas a las de Erna fueron manejadas en distintas formas en ciertos aspectos. Perdón, ya es otro niño. Ok. Yo creo que terminamos hoy, queridas, queridos. Sí, miren, está hablando ya de aquí Jorge y abajo de Rita. Aquí, como vi el nombre, pensé que continuaba el caso de Erna. Queridas, queridos, terminamos por hoy. Hemos visto el primer caso de este texto. No es un texto extenso, pero tampoco quiero ser sumamente extenso en mis explicaciones. Quiero descansar también. Vimos hoy el caso de una pequeña llamada Erna, una chica afectada por una grave neurosis obsesiva que encubría una paranoia. Ajá. Hablamos de neurosis, de psicosis, hablamos de la relación del el juego con los sueños y juegos, sueños y ¿qué otra? Digamos la construcción de una identidad. Construcción y deconstrucción. Ajá. Y aquí no tomemos la deconstrucción como un valor moral. Se trata un soy, no soy, soy, no soy. Papá, mamá, yo. Yo, papá, yo, mamá, papá. Ajá. Yo tomo de mamá, yo le regreso a mamá. Yo tomo de papá, le regreso a papá. Soy, en mi propio libro lo resumo con una frase, el yo somos muchos. Ajá. No es que yo sea muchas personas, no lo soy. No tengo esa clase, digamos, de delirios de, de grandeza por la película. ¿Cómo se llama? Splits. No me acuerdo cómo le pusieron en México, pero justamente si hablamos de una identidad humana, es que a partir de la conformación de un grupo humano fue posible sostener la vida infantil y esa vida infantil se va a apropiar de muchas de las partes de las identidades de la gente que los rodea. Ajá. Entonces, no hay un yo sin escisión, no hay un yo sin división en muchos sentidos, tanto en el sentido hacia los deseos que conforman el ello, tanto en su diferencia con las voluntades de los padres. Entonces, queridas, queridos, vamos a comenzar el próximo texto con otro caso, el del pequeño Jorge de 6 años. Ajá. Por el momento, bástenos y a descansar y a disfrutar, queridas, queridos, que se me antojó la dichosa paleta de chocolate. Nos vemos. Bye.